Para poder empezar con esto de las macros, es necesario que en Excel esté habilitada esta pestañita que dice programador, porque desde aquí es donde nosotros vamos a venir a ejecutar todo lo que sea parte del código de las macros. Para poderla habilitar, vamos a venir a la pestaña de archivo, hasta abajo dice opciones y aquí en opciones tenemos algo que dice personalizar cinta de opciones. Al darle clic aquí, se va a habilitar esta pestañita, esta ventanita, y aquí tenemos qué pestañas podemos nosotros tener en pantalla. Entre estas tenemos la que dice programador, que por defecto va a estar deshabilitada. Entonces únicamente la activamos, le damos a aceptar y ya vamos a tener acceso a esta pestañita que tengo yo aquí, que es donde vamos a empezar a trabajar. Em, Le voy a dar clic a este botoncito que dice ver código y me va a mandar a una ventana o a una pestaña nueva. Pestaña o ventana que va a estar completamente vacía. Ya ahorita yo le agregué estas instrucciones, que es lo que me va a servir para el pequeño ejemplo que vamos a realizar. Primero, la forma en la que funciona esto. Se utiliza algo que se llama sub. Esto que es sub se abre aquí arriba y se cierra hasta abajo. Sub quiere decir o da a entender que se va a iniciar una secuencia de código que va a permitir realizar alguna acción o en otras palabras, se va a iniciar un pequeño programa. Luego se le asigna un nombre a ese sub. En este caso yo le coloqué de nombre variables, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Luego se van a utilizar paréntesis de apertura y de cierre. Y de esta manera entonces es como ya se inicia lo que sería una macro. La palabra sub, un nombre que se le va a otorgar, que puede ser el nombre que ustedes quieran, y paréntesis de apertura y de cierre. Al momento de terminar de escribir esta línea, le damos enter y automáticamente acá arriba va a aparecer el nombre de ese sub que nosotros acabamos de agregar, en este caso variables, para que de esta manera Excel lleve un orden de lo que nosotros hemos hecho. Ahora bien, la primera línea dice, todo lo que va con apóstrofo es un comentario. El apóstrofo es este signo que parece una pequeña tilde o una pequeña comilla. Em, los comentarios se utilizan para poder darnos una idea de lo que hace el código. Los comentarios no afectan en nada al funcionamiento del código. Acá voy a dejar un pequeño espacio. Y ahora sí dice, definir los nombres y los tipos de variables. Entonces, un detalle antes de proseguir es que este tipo de códigos o tipo de programas van a darnos una idea de lo que hacen al momento también de estar con colorcitos. Por ejemplo, el sub, div y palabras así que vamos a ver a continuación representan palabras reservadas. Una palabra reservada es algo que ya el código tiene como propio y nosotros no podemos utilizar en ninguna otra situación. Verdes son comentarios, negros son instrucciones generales y así hay diferentes cuestiones. Pueden ir negritas, pueden ir también para nombres y así conforme vayamos practicando esto, vamos a ir identificando lo que son los colores y a darnos cuenta si tenemos algún error únicamente con ver alguna palabra en otro color. Y continuando, definir los nombres y los tipos de variables. Primero voy a utilizar la palabra reservada dim. Dim viene como de dimensionar o de darle una dimensión a una variable. Para empezar, dim número. Ay, dim número. Este número es el nombre que yo le estoy otorgando a la primera variable que voy a utilizar.
Puede ser el nombre que ustedes quieran, siempre y cuando no sea una palabra reservada. Les recuerdo que la palabra reservada al momento de que nosotros la escribamos va a aparecer con color azul. Entonces podemos identificarlo así. Luego voy a utilizar también una palabra reservada que se llama as. Este as viene de inglés y quiere decir cómo. Entonces le estamos diciendo dimensionar la variable número como qué cosa, como un double. Double, no sé si los peritos se recordarán qué era. A ver, Canek, ¿qué es una variable double? ¿Se recuerda? Decimal. Gracias, Es una Eduardo. variable en la que se pueden registrar números con decimales. Variables que pueden existir números con decimales. ¿Ok? Gracias también, Eduardo, ahí que escribió. Una variable de tipo double es una variable que me va a permitir a mí poder almacenar datos que contengan números decimales. ¿Qué quiere decir esto de números decimales? Cualquier número que lleve un punto. Y también permite lo que son números enteros. Por ejemplo, puedo poner 1, 1.8, 2.37, 2.549, lo que uno desee. Ahora bien, le doy enter acá y me pasa a la siguiente línea que dice dim entero as integer. Le estoy diciendo que se dimensione la variable que se llama entero como integer. Y el integer pues significa entero. Este tipo de variables únicamente van a permitir números enteros, es decir, no pueden llevar números decimales. Tanto en las double como en las integer se pueden incluir lo que son números negativos, porque al fin de cuentas son números. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, muy bien. ¿Sí? Administradores, ¿cómo vamos? Por el momento bien, profe. ¿Sí? Bueno. Continuamos entonces. Luego estoy dimensionando una variable que se llama texto como string. Esto de los string es un tipo de variable que va a permitir que nosotros podamos colocar textos, palabras, frases, signos, símbolos, espacios. Todo esto se va incluido en lo que es una variable de tipo string. Estos son los tres tipos de variables principales que vamos a estar trabajando. Dado el momento, tal vez se va a añadir otro o algunos otros tipos de variables que vamos a explicar en ese momento. Algo también. Si por ejemplo nosotros queremos venir y decirle a una variable que no tenga ninguna restricción, es decir, que pueda ser entero, que pueda ser double, que pueda ser string, que pueda ser char o diferentes situaciones, únicamente venimos y agregamos el nombre de la variable y ya no le colocamos lo que sería as double, as integer o el diferente as que le vaya a corresponder. Ahora bien, continuando con la línea de abajo, dice, esta macro va a copiar el contenido de una celda a otra mientras se respeten los tipos de datos. Y voy a venir ya con estas 6 líneas aquí a copiar el contenido de texto a esta celda, este a esta y este para acá. Regreso aquí a mi pestañita y entonces lo primero que voy a hacer, voy a utilizar el nombre de mi variable. Mi variable texto va a ser igual y acá viene esto que dice range A1, bueno, range, paréntesis, comillas, A1. ¿Qué quiere decir este range? Este range indica el rango que va a tomar esta variable a considerar.
En otras palabras, le estoy diciendo que sea A1, es decir, la variable texto se va a posicionar en la celda A1 que yo tengo acá. Luego, esto que dice punto value. Este punto value lo que va a tomar es el valor de la celda que haya seleccionado. Si aquí dice texto, entonces mi variable texto va a tomar ese valor. Si por ejemplo acá dijera prueba, entonces mi variable texto va a tomar el valor de la celda A1 que dice prueba. ¿Me doy a entender con esto? ¿Puede volver a explicar esa parte? Ok. La variable texto que yo definí aquí arriba, le voy a dar uso acá abajo. Entonces le voy a decir que mi variable texto tenga el contenido que se encuentra en el rango A1. ¿Qué contenido? Lo que dice aquí. Si aquí dice prueba, entonces mi variable texto va a obtener esa palabrita, la palabra prueba. Si aquí en A1, por ejemplo, dijera 48, entonces esta variable texto va a obtener el valor actual que tenga la celda A1. ¿Sí? Sí, ya. Esto es como cuando nosotros, para los peritos, cuando veníamos nosotros en Dev o en Java y declarábamos variables y luego le decíamos que se le pusiera el número 5, el número 8 o cosas así. ¿Se recuerdan de eso? Cuando usábamos el sin. Continuando entonces, voy a regresar este 48 a una palabrita para después ir viendo cómo funciona. Ahora voy a hacer lo mismo con la variable entero. A entero le voy a asignar el valor que se encuentra en la celda A2 y a número le voy a ingresar el valor que se encuentra en la celda A3. Lo hice de esta manera porque cabal me queda a mí texto con unas palabras, entero con un número entero y por último la variable número con un número decimal. Ahora bien, ¿qué pasa con la línea de abajo? ¿Qué pasa con la línea de abajo? Le voy a decir acá range. Recordemos que range es venir y poder seleccionar una celda o un conjunto de celdas. Entonces ahora le voy a decir que el rango de celdas B1, que va a ser esta que tengo acá, tenga punto fórmula. ¿Qué quiere decir este punto fórmula? Que va a tomar el valor que se ha asignado y lo va a tirar a la próxima variable que se le asigne. Es decir, se va a posicionar en B1, va a tomar punto fórmula igual texto y lo va a poner aquí. Este punto fórmula ya es parte de lo que sería una palabra reservada o una acción que se va a tener y ya Excel hace el trabajo. En otras palabras y más sencillo, punto fórmula va a pegar el contenido que se haya copiado en lo anterior y se lo va a colocar a texto. Va a hacer lo mismo con B2 y lo mismo con B3. Para poder ver qué es lo que está sucediendo, entonces aquí donde está el código, hasta arriba hay un botoncito que se llama ejecutar, que es el botoncito de play. Entonces voy a venir, le voy a dar un clic y automáticamente va a copiar el contenido de estas celdas para acá. Sé que es algo, digamos, como que tonto el ver todo esto, si solo puedo darle control C y control V. Pero bueno, así funcionan los códigos y como les decía más adelante,
vamos a darle uso mucho más amplio a todo esto, pero es necesario conocer cómo funciona el trasfondo de una macro y todas estas situaciones. Pero ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo a este 43 le coloco un 47.793? Es un decimal. Y yo le dije que esto tuviera un tipo entero. ¿Qué creen ustedes que va a suceder cuando yo active la macro para que pegue los datos? ¿Me va a tirar error? ¿Me va a copiar el número completo? ¿Me lo va a copiar sin decimales? ¿Qué creen que va a pasar? Un error, ok. Recordemos, esta variable que se llama entero solo puede almacenar números enteros. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo venga y active mi macro para que se copie este 47.793 a una variable entera? Tira error, copia el número tal y como está ahí o lo copia como entero. ¿Qué irá a suceder? Aproxima. Se aproxima. Veamos. Ejecuto mi macro acá y efectivamente aproxima el dato. Esta variable no permite lo que son números decimales. Por lo tanto, va a detectar que al menos es un número. Va a quitar los decimales y lo va a aproximar. Pero, ¿qué pasa si yo a una variable, por ejemplo, double o una variable integer, le coloco un texto? ¿Será que se va a copiar? ¿Se va a pegar? ¿Me va a dar error? ¿Lo va a convertir a un código de Excel? ¿Me va a tirar números? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Error? ¿Error? ¿Alguien más? Ok. Al momento de que yo quiera colocarle texto a una variable que solo permite números, efectivamente me va a devolver a mí un error. Dice, se ha producido el error 13 en tiempo de ejecución. No coinciden los tipos. Entonces le doy a aceptar y vemos de que los tipos no coinciden porque yo no le puedo poner una palabra a una variable que solo me permite números. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Administradores. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, de esta manera es más o menos como se declaran las variables, cómo están funcionando. Un uso ya de esto, digámoslo así, porque como les decía hace un ratito, va a copiar y pegar, pues se da. Pero gracias a una macro también podemos venir nosotros y decirle que se salte de una celda a otra de una vez para que luego regrese a la que estamos trabajando y así para que en lugar de estar copiando y pegando, buscando las celdas en las que queremos pegar, automáticamente venga esto y lo pegue. Por ejemplo, hagamos la idea, vamos a regresar esto a un número. Hagamos la idea de que estamos trabajando nosotros un libro de Excel ya estructurado, tiene columnas, tiene filas y todo. Pero necesitamos que el dato que escribamos, por ejemplo, nosotros en estas tres celdas, se vaya copiando o se vaya pegando automáticamente al finalizar esto, o bien 2 columnas antes de finalizar. Es algo tal vez difícil el estar ubicando a dónde se van a ir a pegar. Entonces es más fácil hacerlo con una macro. Vamos a seleccionar aquí unas cuantas celdas. Le vamos a poner bordes. Y por ejemplo, estamos trabajando estos datos.
acá. Y necesitamos que estos se vayan a pasar para acá. Pero tenemos ocupado también todo esto y está bien confuso y hay fórmulas y hay funciones. Entonces, tal vez va a ser como que algo difícil el momento ya de verlo ahí y de que sí estemos trabajando ya ingresando datos. Entonces, es más fácil venir y con la macro indicarle a dónde queremos nosotros que esto se pegue. Porque bien, puede que no sean solo estas, sino que incluso sea en otras hojas. Tenemos trabajando 4 o 5 hojas distintas. Entonces, a través de una macro se puede realizar esto. Siempre es la acción de copiar y pegar, pero se va a ir a otros lados. Se va a ir a diferentes partes de una hoja. Otras ventajas que se tiene con esto es que podemos asignarle nosotros diferentes nombres a diferentes rangos de celdas o diferentes cuestiones, para que así únicamente al hacer referencia a ese nombre, Excel ya sepa qué hacer y vaya tal vez a pegar ese dato o a copiar lo que está ahí para traerlo a otro lugar, cambiarle de colores, cambiarle de fórmulas, agregarle formatos condicionales. Todo ese tipo de acciones se puede realizar a través de esto. Y repitiendo, aunque sea algo tan fácil como copiar y pegar, se vuelve tedioso si es muy repetitivo o si hay que ir a buscar a una celda exacta dentro de muchos datos. Entonces, una macro facilita ese trabajo. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Entonces, por el momento lo vamos a dejar acá. No les voy a dejar ejercicio de esto porque aún no, sino que la próxima semana vemos